Buenas a todos y todas. En el día de hoy vamos a explicar el tema número 6, el auge del Imperio de los Austrias. Ya sabéis, estamos haciendo una serie de vídeos para que podáis repasar los contenidos de la asignatura de Historia de España de segundo bachillerato. Bien, pues como decimos, vamos a comenzar con el auge del Imperio de los Austrias. Y bueno, ahí tenéis en portada un cuadro de Antonio Arias Fernández del siglo XVII en el que aparece Carlos V, o primero de España y quinto de Alemania, y Felipe II. Bueno, venga, vamos allá. Vamos con la introducción. Mira, durante el siglo XVI la monarquía hispánica estuvo gobernada por dos monarcas, Carlos I y Felipe II, que pertenecían a la dinastía de los Habsburgo, pero que cuidado que por su procedencia, esta familia tenía su origen en Austrasia, repito, Austrasia, era la parte nororiental del reino franco durante la Alta Edad Media, ahí lo tenéis circunscrito en negro, ¿veis? Austrasia. Bien, pues esta dinastía de los Habsburgos, por el hecho de proceder de esa región llamada Austrasia, se le va a conocer comúnmente como los Austrias. Ambos reyes, Carlos y Felipe, van a regentar en el siglo XVI el mayor imperio de la época, cuyo dominio pues, se extiende por Europa, América, incluso Asia, y ejercieron un papel pues, hegemónico en la política internacional. Y es que el siglo XVI comúnmente se le conoce como la centuria de mayor auge del imperio hispánico. Tan es así que a estos dos monarcas se les calificó como Austrias mayores, en contraposición a los otros tres reyes que gobernaron a lo largo del siglo XVII pertenecientes a esta dinastía de los Habsburgo. Nos referimos a Felipe III, Felipe IV y Carlos II, y que por ser los reyes durante los cuales se asistió a la decadencia del imperio, pues se les calificó como Austrias menores. No obstante, esa época de los Austrias menores lo vamos a estudiar en el tema siguiente, para que este no quedase demasiado largo. Bueno, pues ahí tenéis esa secuencia cronológica, los Austrias mayores con ese auge, Carlos I y Felipe II, y luego la decadencia, Felipe III, Felipe IV, Carlos II. De momento, como decimos, asistimos al auge, al siglo XVI, en la hegemonía, aunque esas inmensas posesiones comportaron, bien, ¿no? Van a traer un montón de problemas y guerras, como ahora vamos a ver. En gran parte los conflictos fueron resultado de las guerras de religión, sobre todo el tema de contra el Islam del Imperio Otomano y la defensa del catolicismo contra ese Islam y contra el surgimiento y expansión del protestantismo, al que luego, bueno, vamos a explicar un poquito más a fondo. Vamos con el reinado de Carlos I de España y V de Alemania, entre 1516-19 y 1556. Ahí tenéis dos fechas de su inicio, porque en 1516 se va a convertir en rey de las Españas o de Castilla y Aragón, y luego en 1519 se va a convertir en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y hasta el año de su abdicación en el año 1556. Bien, si recuerdas en el tema anterior lo acabamos comentando que tras la muerte de Isabel la Católica en el año 1504 se iba a convertir en reina la hija de los reyes católicos, Juana I. Históricamente ya sabéis qué pasó con el apelativo de la loca, la cual había contraído matrimonio con Felipe de Habsburgo, un borgoñón, hijo del emperador Maximiliano y María de Borgoña. Su padre y su esposo, ¿eh? Felipe, su esposo, y su padre Fernando maniobraron para apartar a Juana del poder, del trono, inhabilitándola por supuestos trastornos mentales, y la recluyeron en el castillo de Tordesillas hasta su muerte. El hijo de ambos, de Juan y de Felipe, Carlos I, este sí se va a convertir en 1516 en un rey de un gran número de posesiones. Castilla, Aragón, Navarra, en la península ibérica, América, parte de Italia, plazas en África y en el Mediterráneo, los Países Bajos y territorios en la actual Francia. Además, en 1519, como decimos, accederá al trono del Imperio Alemán o del Sacro Imperio Romano Germánico. No sé si lo recordáis de vuestra etapa en la secundaria obligatoria, pero el Sacro Imperio Romano Germánico fue el que se fundó con Carlomagno en el año 800, allá por la Alta Edad Media, en una idea de reconstruir lo que había sido la unidad imperial del Imperio Romano de Occidente con esa renovación del imperio.
puesto que había caído el Imperio Romano de Occidente, y en ese momento, bueno, pues se necesitaba en Europa un gran poder político que, bueno, que continuase con esa defensa del cristianismo, ¿no? Y bueno, con esa continuación de lo que había sido el Imperio Romano de Occidente encarnado en otra figura. Y bueno, y en ese Sacro Imperio Romano Germánico que ocupaba buena parte de Europa, pues bueno, pues Carlos en 1519 accederá al trono imperial. Ahí tenéis un fotograma de una serie, bueno, desde mi punto de vista buena, una serie de televisión española llamada Carlos Rey Emperador. Y bueno, en ese momento, pues de ese capítulo se consigue coronarse como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Por cierto, Sacro Imperio Romano Germánico o Imperio Alemán, que estaba formado por un conglomerado de principados al frente del cual hay, pues eso, un príncipe, y de entre ellos, bueno, pues se elegía a un emperador. Ahí tenéis dos mapas. El mapa de la izquierda veis las posesiones de Carlos en Europa. Como veis, Castilla, Aragón, la zona de Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Se convertirá en el emperador de Alemania. Va a heredar los territorios austriacos de su abuelo, Maximiliano, los Países Bajos también, el Franco Condado. Bueno, como veis, un montón de territorio. Las plazas norteafricanas de Melilla, Bran, y debajo tenéis el imperio de Carlos I, pero bueno, más allá de Europa. Como veis también está, bueno, pues las zonas de América que se van a ir conquistando tras el descubrimiento. En cuanto a la política exterior de Carlos I o Carlos V, va a girar en torno a tres ejes. El primero es la defensa del catolicismo frente a los protestantes luteranos, por un lado, que luego vamos a explicar un poquito qué es eso del protestantismo, por si no lo recordáis, y por otro, la defensa del catolicismo frente a los musulmanes, especialmente la amenaza que suponía el Imperio Turco Otomano. El Imperio Turco Otomano, le doy para atrás un momentito, si recordáis, ahí lo tenéis en color, bueno, azul o morado o violeta, es ese imperio musulmán que había acabado con el imperio romano de Oriente. ¿eh? En el año 1453 habían tomado Constantinopla, y bueno, pues ese expansionismo del Islam encarnado en ese estado otomano, bueno, pues continuaba su expansión por la Europa del Este, ¿vale? Y eso suponía una amenaza para la cristiandad europea. Y en eso se afanó, bueno, pues los monarcas Carlos y Felipe, como veremos. Otro eje, mantener la hegemonía europea, es decir, ser la potencia más importante y sus posesiones. Y eso le va a llevar a continuos enfrentamientos bélicos, sobre todo, contra su principal enemigo, que es Francia. Especialmente se va a enfrentar con Francia por controlar Italia, ¿vale? De la que Carlos, como sabéis, poseía una parte. Venga, pues vamos allá. Mira, contra Francia la rivalidad entre Carlos I y Francisco I de Francia fue absoluta durante todo su reinado, disputándose constantemente pues Navarra, Borgoña e Italia, territorio de gran importancia para la unión terrestre de todos los dominios de la monarquía hispánica. En 1525 el rey de Francia era derrotado y incluso fue capturado en la batalla de Pavía, y fue liberado solo tras la firma del Tratado de Madrid. Francisco I, sin embargo, incumplió los acuerdos, se alió con el papado contra Carlos I, y cuidado, lo que va a provocar que las tropas de Carlos atacaran e incluso saquearan Roma en 1527, y esto provocó una gran conmoción. Contra el Islam, mira, con el Islam existía un doble frente. Por un lado, los continuos ataques de los piratas berberiscos, de que desde el norte de África azotaban, bueno, las costas europeas, en concreto las españolas, ¿no? Pero sobre todo contra el imperio musulmán de los turcos otomanos. Estos se expandían, bueno, por la Europa del Este, amenazaban los territorios austriacos, y tras la victoria contra Luis II de Hungría en la batalla de Moax, que ahí tenéis un cuadro, ¿vale? Eso ponía en peligro los territorios austriacos de la monarquía.
de la monarquía de Carlos. Y aunque Viena resistió el asalto turco en 2 ocasiones, la flota imperio no tuvo el mismo éxito y tuvo que ceder ante la fuerza de Solimán el Magnífico, quedando la hegemonía naval en manos turcas hasta la época de Felipe II, ¿vale? Hasta finales del siglo XVI. Ya veremos que con Felipe II se produce la batalla de Lepanto, que va a provocar un antes y un después y va a parar un poquito esa expansión o ese dominio que tenían los turcos otomanos en el Mediterráneo. Y contra el protestantismo vamos a comentar un poquito ahora los problemas que va a tener internos. Mirad, aunque el origen del protestantismo no entre como tal en este temario de Historia de España de segundo bachillerato, porque se da por hecho que todos lo recordáis, yo, según mi experiencia, veo preciso explicar un poquito por encima qué es eso del protestantismo, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de eso, quién lo inició, cuántas tendencias hubo, y para entender un poquito ese afán que tenía la monarquía de los Austrias por combatirla y defender esa unidad del cristianismo católico. Bueno, pues vamos allá, vamos a hablar un poquito de esa reforma protestante, ese movimiento. Mira, otro de los cambios es el protestantismo realmente, ahí tenéis, he aprovechado una presentación que tenía para los chavales del segundo de la ESO. Y mira, el protestantismo, le comento yo a esos chavales que es otro de los cambios propios que se produjeron en la mentalidad de la Edad Moderna, que frente a la Edad Media, la Edad Moderna proponía un mundo nuevo, ¿vale? Un movimiento o una forma de pensar un poco más desafiante, que no se conformase con las cosas establecidas porque sí, que te incitara a pensar por ti mismo, ¿no? Y supuso la ruptura de la unidad dentro de la Iglesia Católica, el protestantismo, y van a surgir nuevas ramas dentro del cristianismo. Y como os he dicho antes, el protestantismo surge como una derivación o una consecuencia lógica de la mentalidad humanista de la época. ¿A qué nos referimos? Lo hemos dicho antes, a ese inconformismo, al romper con las cosas que estaban porque sí, punto, por el deseo de cambiar y también por los errores de la Iglesia y sus curas. El protestantismo surge, entre otros motivos, porque la Iglesia Católica había caído en un desprestigio, a la cual se le achacaban una serie de males que la hacían enfermar, como por ejemplo que muchos eclesiásticos, entre ellos el mismísimo Papa de Roma, pues no eran humildes y buenos, como deberían ser, sino que la corrupción y la vida impía, bueno, pues era muy común. No hacían o no llevaban una vida de acuerdo a lo que las escrituras mandaban. Mantenían incluso relaciones con mujeres, muchas de ellas prostitutas, vendían cargos eclesiásticos y, bueno, lo que hizo estallar, o uno de los puntos que hizo estallar el protestantismo fue la venta de indulgencias, que eran unos documentos por los que un cristiano compraba y te curaban, ¿vale? Te quitaban los pecados que hubieses cometido y, bueno, ¿por qué se hacía esa venta de indulgencias? Se hacía porque se estaba construyendo en ese momento la Basílica de San Pedro del Vaticano y a la iglesia le hacía falta mucho dinero, pero bueno, se llegó a ese punto del absurdo, ¿no? De la venta de los quitamulta, como le digo yo, de pecado. Este movimiento, el protestantismo, se va a expandir por todo el norte de Europa, la zona alemana, Suecia, Inglaterra y Holanda. ¿Quién fue el primero que va a protestar frente a esa tendencia, a ese ambiente que se vive en la iglesia? Pues curiosamente un monje llamado Martín Lutero, un monje alemán llamado Martín Lutero, que criticó duramente a la iglesia católica, sobre todo por la venta de indulgencias. En 1517 expuso un documento con 95 tesis en las que, bueno, ponía a parir a la iglesia y abogaba por una iglesia más limpia y eso le costó la excomunión. Ahí tenéis un fotograma de una película, ya tiene algunos añitos, del año 2003, llamada Lutero, y en el momento en el que ese personaje Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de su localidad de Wittenberg. Y bueno, eso va a marcar un antes y un después. Las críticas de Lutero tuvieron mucho éxito entre reyes y personas del norte de Europa, tuvieron mucho éxito entre algunos príncipes del Sacro Imperio Romano Germano, especialmente Federico de Sajonia, que vieron en ello un motivo perfecto para no perder su cuota de poder frente al emperador del Carlos V, para apropiarse incluso
de propiedades de la Iglesia. Bien, esta disputa hizo que muchos se separasen de la Iglesia católica para fundar otro tipo de iglesias cristianas, pero en este caso distintas, iglesias protestantes. La doctrina luterana proponía, entre otros aspectos, además de que criticaba la corrupción y la venta de indulgencias, proponía una libre interpretación de la Biblia sin necesidad de pasar por la Iglesia, rechazaba la infalibilidad del Papa y suprimía el culto a la Virgen y los santos. Pronto surgieron otros líderes protestantes como Lutero, que fundaron sus propias iglesias cristianas pero apartadas de la católica. Nos referimos a la iglesia calvinista de Calvino, cuyos seguidores se llamaban calvinistas, o incluso en Inglaterra surgió la iglesia anglicana cuando su famoso rey Enrique VIII, ya sé que se casó un montón de veces y asesinó a muchas de sus esposas, se había enfadado con el Papa de Roma porque no le daba la nulidad, el divorcio con su primera esposa y casarse por segunda vez. Bien, como no se lo daba, bueno, pues fundó su propia iglesia, la iglesia anglicana, que en principio no tenía grandes diferencias con la católica, pero en la que la cabeza de la iglesia era el rey de Inglaterra. La propagación de estas distintas doctrinas, el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, provocaron en Europa a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII numerosas guerras de religión que enfrentaron a católicos y protestantes en distintos reinos y desangró a Europa. Ahí tenéis un mapita de cómo se fue expandiendo el protestantismo. Evidentemente el color que más abunda es ese color amarillo claro de las zonas de dominio católico, pero veis ahí en verde cómo se propaga el luteranismo, especialmente en la zona alemana y en la península escandinava. Y también surge el calvinismo y la iglesia anglicana, pues evidentemente en Inglaterra. Para frenar de alguna forma esa reforma protestante dentro del seno de la Iglesia Católica se inició un movimiento de reforma interna llamada la Contrarreforma, en contraposición a la reforma protestante. Querían darle un lavado de cara a la Iglesia. ¿Y cómo se hizo? Bueno, pues se celebró una reunión de obispos, el llamado Concilio de Trento, que se celebró entre el año 1545 y 63, y fueron una serie, como hemos dicho, de encuentros de sacerdotes, de obispos, en los que se establecieron una serie de medidas para frenar de algún modo esa mala imagen que tenía, ese desprestigio que tenía la Iglesia. Como por ejemplo que se crearon seminarios para que los curas lo fuesen de verdad y estuviesen bien formados y llevaran una vida acorde a lo que mandaba la Iglesia, pero también medidas teológicas como la infalibilidad del Papa, que Lutero decía que no, o que solo la Iglesia podía interpretar la Biblia. Bien, a pesar de todos los intentos por hacer un lavado de cara de la Iglesia y a pesar de todas las guerras para combatir al protestantismo, esto no se pudo parar y de hecho en la actualidad una parte de Europa, cuando hablamos de una parte de Europa nos referimos a una parte de Europa cristiana, sigue siendo protestante en sus distintas manifestaciones, frente a otra que sigue siendo católica. Bueno, pues hemos visto qué es eso del protestantismo y Carlos V, bueno, pues su afán como emperador era la defensa de la cristiandad católica. El protestantismo iniciado por Martín Lutero en 1517, cuando clava su 95 tesis, bueno, pues cristalizó dentro del imperio en una guerra abierta a partir del año 1545. Los príncipes protestantes, que habían formado la llamada Liga de Esmalcalda en 1531, se lucharon contra el mismísimo emperador. Y hubo una batalla, la batalla de Mühlberg, en el año 1547, que se salda con la victoria de Carlos V, de los católicos, aunque eso no impidió una nueva rebelión liderada por Mauricio de Sajonia en 1552. ¿Qué pasó? Que Carlos, falto de recursos, no tuvo más remedio que llegar a un acuerdo con los luteranos y se firmó la paz de Augsburgo de 1555, en la que Carlos se daba por vencido. Estableció que dentro de su imperio aquel príncipe que quisiese ser protestante lo podría ser y aquel que quisiese seguir siendo católico igualmente lo podría ser. Eso sí, los súbditos, sí, la gente que vivía dentro de su principado, tendría que ser de la religión que fuese su príncipe. Eso en latín era lo que se conocía como cuius regio, eius religio. Dependiendo de lo que sea tu rey, así será tu religión.
con lo cual fracasa Carlos V en esa lucha contra el protestantismo y ese freno, esa defensa de la cristiandad católica. Bien, vamos con América. En América ya sabéis que desde 1492 se había descubierto ese continente, que después de los 4 viajes de Colón se produjeron otra serie de expediciones barra conquistas de distintas zonas. Yo voy a nombrar simplemente 3 expediciones, 2 por el imperio, ¿no? El territorio que se conquistó, y la tercera por la hazaña que supuso. Aunque bueno, las primeras también fueron una gran hazaña. Nos referimos a la conquista de la zona mexicana, el imperio azteca, conquistado por Hernán Cortés entre 1519 y 1522. Un poquito más tarde, entre los años 1531 y 33, la conquista de la zona peruana, ecuatoriana actualmente, el imperio inca, por Francisco Pizarro. Hay que decir que estas expediciones, bueno, apenas estaban formadas por un puñado, unos centenares de españoles, pero que estaban acompañados por miles de indígenas que, bueno, se la tenían jurada a esos otros imperios americanos que, bueno, que les sometían a la esclavitud, a vasallaje. Además, los españoles supieron perfectamente aprovecharse de las disidencias internas, las rencillas que había dentro de las cortes de estos dos imperios, para, bueno, a través de una serie de artimañas, hacerse con el poder de estos amplios territorios. Y la tercera expedición, por la hazaña que supuso, fue la primera vuelta al mundo de una expedición naval que salió de aquí de San Lucas en el año 1519 y llegó 3 añitos más tarde, en 1522. Una expedición española, aunque capitaneada por el portugués Fernando de Magallanes, que muere a mitad de la travesía aproximadamente, y luego le suple el español Juan Sebastián Elcano. Era la primera vuelta al mundo y se demostraba de una vez por todas la inmensidad del planeta y la felicidad del mismo. ¿Qué hay que decir en este momento? El tema del maltrato dado a los indígenas. Mira, desde siempre se supone que no hubo o que estaba prohibida la esclavitud en América, pero bueno, una cosa es lo que se establecía en la corte en España y otra cosa es lo que se hacía en América. El maltrato dado a los indígenas americanos fue denunciado por algunos sectores dentro de la iglesia. Famosa es la denuncia del fraile Bartolomé de las Casas, y se protestaba contra ese maltrato hacia los indios. ¿Por parte de quién? Los encomenderos. Los encomenderos eran españoles a los que se les encomendaba un grupo de indígenas para explotarlo, ¿no? Para exprimirlo. Se aprobaron leyes como la famosa ley de Burgos de 1512 o las leyes nuevas de India de 1542, en la que se supone que se establecía que había que darle un buen trato a los indígenas, que no había que esclavizarlos, pero repito, una cosa es lo que se establezca en España y otra cosa que lo que se haga al otro lado del océano, en América, ¿vale? Además, bueno, este régimen hacia los indígenas provocó una gran mortandad. Una gran mortandad también, o sobre todo, causada por una serie de enfermedades para las que los indios no tenían defensa. Enfermedades europeas para las que los indios no tenían defensa porque habían estado aislados durante miles de años en ese continente americano. Vamos con la política interior de Carlos I. En sus posesiones peninsulares aquí en España, Carlos I también tuvo problemas que solucionar, como fueron la guerra de las comunidades de Castilla y la revuelta de las Germanías en Valencia y Mallorca. En cuanto a la primera, la revuelta o la guerra de las comunidades, esta se produjo entre 1520 y 1523, cuando varias ciudades castellanas como Segovia, Toledo y Valladolid se levantaron en armas contra el rey. ¿Cuáles fueron las causas? Mirad, fueron esencialmente dos. La primera era el malestar que había con el rey Carlos. Este rey se había criado en Flandes, no sabía hablar castellano, se veía como extranjero. Además, cuando viene, trae consigo consejeros de flamencos extranjeros, a los que fue colocando en puestos importantes y fue apartando a cortesanos, a gente de la nobleza que había estado ocupando esos puestos, y eso va creando un rencor. Se le veía a este Carlos como extranjero. Y el segundo factor es que aumentó la presión fiscal y la recaudación de impuestos que necesitaba Carlos, sobre todo, para ser elegido como emperador de Alemania, puesto que eso también conllevaba un elevado coste.
Bueno, pues estas dos causas provocó que se alzaran estas ciudades castellanas, se unió a la nobleza gente humilde y bueno, hubo una auténtica guerra, una guerra que acabó con la batalla de Villalar en 1521, en la que los comuneros fueron vencidos, fueron derrotados por los realistas y sus principales cabecillas, como Padilla Bravo y Maldonado, fueron ejecutados. Ahí tenéis un fotograma de la serie que os he comentado antes, Carlos, Rey Emperador, un fotograma de esa serie de televisión española, en la que se observan el momento exacto en el que esos tres líderes, Padilla, Bravo y Maldonado, son ejecutados, y en concreto el que está en la picota y le van a cortar la cabeza es Padilla, el actor que encarna la figura de Padilla, el principal cabecilla. Vamos con el otro conflicto interno. Si este anterior sucedió en Castilla, ahora nos vamos a la Corona de Aragón, en la cual se produjo la llamada revuelta de las Germanías, en concreto los reinos de Valencia y Mallorca, entre los años 1519 y 1523. Aquí, al descontento político que había contra este nuevo rey, se unió la conflictividad social, y es que los artesanos se aliaron con los campesinos para protestar por los abusos a los que eran sometidos a la nobleza. La nobleza que acaparaba los cargos municipales, cosa que a la burguesía no le hacía chiste, y cobraba arrendamientos abusivos. La revuelta acabó en 1523, cuando el rey apoyó a la nobleza para poner fin a las protestas. Y nada, vamos a terminar con Carlos. Después de tantas guerras y conflictos, Carlos entró en una fase, bueno, pues de reflexión, de melancolía. Reflexionaba sobre sí mismo, sobre su vida, sobre lo que había vivido y además sobre cuál era el panorama de Europa. Y no cabe duda que de entre los motivos que le llevó a abdicar estuvo sin duda, además de sus problemas de salud, pues su fracaso en la defensa de la unidad del catolicismo. ¿Vale? No pudo frenar esa propagación del protestantismo. ¿Recordáis esa paz de Augsburgo? Bien, esto llevó a las llamadas abdicaciones de Bruselas, en la que Carlos deja, reparte sus posesiones. A su hermano Fernando le deja la corona imperial, pasa a la posteridad como Fernando I, y a su hijo Felipe le va a dejar todo lo demás, las posesiones españolas. Carlos se va a retirar al monasterio de Yuste en Cáceres y va a morir en el año 1558. Bueno, una vez que hemos tratado Carlos I, vamos con su hijo, el reinado de Felipe II, 1556-1598. Como hemos dicho antes, en 1556 Carlos renunció al trono dejando a su hijo Felipe II la mayoría de sus posesiones: España, Países Bajos, parte de Italia, territorios centroeuropeos, norteafricanos, asiáticos, así como la América española. Y además se va a convertir en rey de Portugal. ¿Por qué? Porque el rey de Portugal, Sebastián I, morirá sin heredero, va a haber una pugna y como Felipe era hijo de una infanta portuguesa, Isabel de Portugal, bueno, pues se convertirá, conseguirá el trono portugués. ¿Vale? Ahí tenéis un mapa del imperio de Felipe II, en el que en naranja veis las posesiones españolas dentro de la península, europeas, y en ese verdecillo limón veis el imperio portugués, Brasil, plazas africanas y asiáticas. Esto fue un imperio planetario y comúnmente ya sabéis que, no sé si, me imagino que sí, que sabréis que se le calificaba como un imperio, el de Felipe II, donde nunca se ponía el sol, porque siempre había tierras iluminadas por el astro rey. Si no era en Oriente, era en Occidente. A diferencia de su padre, Felipe II era un rey, un burócrata, era un rey muy diligente, muy trabajador, que dejó las empresas militares en manos de la nobleza y él gobernaba el imperio desde el Escorial de manera incansable. El Escorial es ese palacio que se construyó en Madrid, donde estableció la capital para 1561. Vamos con la política exterior de Felipe II. Allá, al igual que su padre, la política exterior de Felipe II va a girar en torno a los mismos objetivos: mantener la hegemonía europea y mundial de este monarca, de esta monarquía, y por ende de sus posesiones, y eso le llevó a numerosos enfrentamientos, ya sabéis, contra su conocido enemigo Francia, también Inglaterra o Países Bajos, así como la defensa del catolicismo. La defensa de la cristiandad y en concreto del catolicismo le va a llevar a
afanarse por frenar el protestantismo, luchar contra la piratería berberisca igual que su padre y enfrentarse, bueno, pues al gran enemigo del cristianismo como son los musulmanes del Imperio Otomano. En primer lugar, iban a continuar los enfrentamientos con Francia. El rey en ese momento francés Enrique II, aliado con el Papa, intentó apoderarse de Nápoles, pero fueron derrotados en la batalla de San Quintín de 1557 y en las Gravelinas. El rey francés se vio obligado a firmar la paz de Cateau-Cambrésis en 1559. Ahí estáis viendo el cuadro, bueno, un cuadro reciente del año 2020 de Augusto Ferrer Dalmau llamado La Victoria de San Quintín. Sin embargo, el principal escollo del reinado de Felipe II fueron sin duda los Países Bajos o Flandes, como se conocía entonces, la zona holandesa, vamos, que ya estaba en rebelión abierta desde el año 1565, que querían la independencia. La independencia y además es que había diferencias en cuanto a la religión porque por ahí se estaba propagando el protestantismo. Frente a su padre, que había nacido en Flandes, hablaba distintos idiomas, Felipe II, bueno, pues era incapaz de dirigirse a su nuevo súbdito holandés en su lengua. Esto unido a los problemas religiosos como la extensión del calvinismo, ya sabéis, una de las ramas del protestantismo, y unido a los problemas económicos hicieron estallar la sublevación de Flandes. Muchos eran los gobernadores que intentaron acallarla, el duque de Alba, don Juan de Austria o Alejandro Farnesio, pero los costes bélicos de mantener un ejército tan numeroso en un territorio tan alejado eran demasiado altos. En 1575, la quiebra de la Hacienda Real y su incapacidad de pagar a los soldados provocó un hecho lamentable, y es que saquearan la ciudad leal de Amberes en 1576, lo que aún complicó más la cosa. De hecho, este conflicto continuará después de Felipe II y se cerró en 1650, bueno, ya lo veremos durante los Austrias Menores, con la independencia de los Países Bajos para siempre. Otro frente que se abrió, bueno, pues Isabel I de Inglaterra, que quería, bueno, darle ruido, quería fastidiar a España y apoyaba a los rebeldes holandeses en su lucha por la independencia y fomentaba la piratería, especialmente en el Caribe, contra esos navíos españoles para, bueno, pues para fastidiar, como hemos dicho, a España. Piratas conocidos como Hawking, Raleigh y sobre todo Francis Drake, que atacaban sin piedad los navíos españoles. Tras años de hostilidades, Felipe empezó a conjeturar un proyecto que era, bueno, para acallar finalmente Inglaterra, pues invadir la isla, invadir Inglaterra. Empezó a construir una gran armada, conocida comúnmente como la Armada Invencible, con el objetivo de ese, ¿no?, de invadirlo. Sin embargo, la superioridad artillera inglesa, la descoordinación y bueno, y la tempestad que se produjo en el Canal de la Mancha provocó el desastre de la Armada Invencible y el hundimiento de buena parte de sus navíos en el año 1588. Por último, en el Mediterráneo contra los musulmanes sí tuvo más éxito. El esfuerzo de construcción naval y fortificación de las costas acabará dando sus frutos con la victoria de la flota española contra el Imperio Otomano en la archiconocida Batalla de Lepanto de 1571. Por cierto, batalla en la que perdió, ya sabéis, un miembro, Cervantes. Se enfrentaron en ella la armada del Imperio Otomano contra la de los católicos, que habían organizado una liga, una unión, la llamada Liga Santa, en la que formaba parte las tropas del Papa Pío V, el Imperio Español, la República de Venecia, la Orden de Malta, Génova y Saboya. Los católicos eran liderados por Juan de Austria, acabaron venciendo y se salvaron solo 30 galeras otomanas. Se frenó así. ¿Qué supuso esta batalla? Se frenó el expansionismo otomano por el Mediterráneo durante algunas décadas y provocó que los corsarios aliados de los otomanos abandonaran sus ataques y expansiones hacia el Mediterráneo. Es decir, paró un poco ese expansionismo otomano. Ya sabéis que Carlos, el padre de Felipe II, lo había intentado, pero sin éxito. Vamos a hablar de la política interior de Felipe II. En España, Felipe II tuvo que hacer frente a otros problemas.
Mira, en su afán por defender catolicismo y que todos lo fuesen, tomó medidas súper curiosas como prohibir estudiar en el extranjero y prohibir que se importaran libros a modo de cordón sanitario para evitar que entrasen esas ideas protestantes, evitar que calasen aquí en España. También se recrudeció la política de intolerancia religiosa, para ello se valió de la Inquisición que se empleó a fondo, y este ambiente enrarecido de mal rollo se manifestó en la conocida como rebelión de los moriscos de las Alpujarras, entre el año 1568 y 1571. Los moriscos, población ya sabéis, en teoría cristiana, pero en la práctica seguían manteniendo eh, bueno, el culto al Islam, o al menos costumbres musulmanas, se había revelado porque habían perdido progresivamente una serie de derechos. Y es que se había publicado la llamada pragmática sanción, una ley antimorisca bajo la orden de Felipe, y esta limitaba las libertades religiosas, lingüísticas y culturales de los moriscos. Esto llevó a la rebelión de esa población y Juan de Austria los acalló militarmente. Miles de moriscos murieron, otros miles huyeron al norte de África, otros fueron esclavizados y una parte fue diseminada, ¿no? Fueron desterradas por toda España. Vamos a hablar ahora de otro problema que tuvo Felipe II dentro de España, como fue la crisis de Aragón y el caso Antonio Pérez. Mirad, si recordáis, la unión dinástica que había supuesto el matrimonio de los reyes católicos, ya sabéis, lo vimos en el tema anterior, no suponía la fusión de los reinos. Cada corona, en este caso Castilla y Aragón, tenía sus propias leyes y fueros. Y en el caso de Aragón, bueno, pues ya sabéis que estas instituciones, estas leyes propias, estos fueros, pues eran fortísimas. ¿Por qué lo digo? Porque si no, no podemos entender lo que ocurre. Mira, Antonio Pérez fue secretario del rey hasta el año 1579. Este fue arrestado por el asesinato de Juan de Escobedo, que era un hombre de confianza de don Juan de Austria, y por abusar de la confianza real al conspirar contra el rey. La relación entre Aragón y el rey estaba un poquito deteriorada por una serie de litigios anteriores. ¿Qué ocurrió? Que Antonio Pérez escapó a Aragón, a Zaragoza, para no ser arrestado, y se amparó en la protección de los fueros aragoneses y para eso mismo, no ser enjuiciado y ejecutado. Felipe II intentó empaquetar, enjuiciar a Antonio Pérez mediante el Tribunal de la Inquisición, que sí tenía jurisdicción en Aragón. Pero ¿qué ocurría? Esto provocó una revuelta en Zaragoza. Felipe II acalló esta revuelta usando la fuerza, decapitó al Justicia Mayor de Aragón, que era Juan de Lanuza. Sabéis que el Justicia Mayor de Aragón era un cargo propio e histórico de la corona aragonesa, y eliminó así los fueros y privilegios de la corona de Aragón para poder justiciar a Antonio Pérez. Es decir, cómo de la persecución de un funcionario, ¿no? Antonio Pérez acabó convirtiéndose en un conflicto interno de bastantes consecuencias negativas. Para concluir con el tema, vamos a dejar unas pinceladas de cómo había sido la evolución socioeconómica de España en el 16. Mira, cuando hablemos del 17 lo tenemos claro que las cosas van a ir muy mal en el ámbito económico, social y político. No así en el cultural. Hablaremos entonces del siglo de oro, el siglo, bueno, que va desde mediados de finales del siglo XVI hasta buena parte del 17, y ya sabéis que las artes, las ciencias y sobre todo las letras va a ser siglo perfecto, ¿no? Por antonomasia de las letras españolas. Pero eso lo vamos a ver. ¿Qué ocurre ahora? Mira, que en cuanto a la evolución demográfica, social y económica de España en el siglo XVI, esta va a tener aspectos positivos y negativos. Por un lado, la población de los reinos hispánicos de España va a pasar de 5 a 8 millones. Diré, bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Y ello a pesar incluso de la elevada mortalidad por las guerras, de las epidemias, de la emigración a América. Pero ¿qué ocurre? Que es el hecho de que aumentara mucho la población, unido a que va a ir llegando anualmente una gran cantidad de oro y plata extraído de las minas americanas, esto que va a provocar una inflación brutal, es decir, una subida generalizada
de la demanda tanto de productos, ya que va a haber más población, y por supuesto del alza de los precios. Ustedes saben que cuando hay mayor demanda que oferta, los precios, bueno, pues se disparan. Esto va a generar una inestabilidad económica, va a empobrecer a la gente más humilde, más pobre, que veía como todos los productos se encarecían. Y además la nobleza, pues para compensar la disminución de sus beneficios, de sus rentas, ¿qué es lo que hizo? Aumentar la presión aún más de la gente, hacia la gente humilde. Aumentó los impuestos sobre los campesinos. Y esto era curioso porque en el imperio más poderoso de la época, en el imperio de España, sus habitantes se empobrecieron de forma progresiva. Es decir, un gigante con pie de barro, ¿no? Mientras buena parte de la plata americana se gastaba en sufragarla, en pagar la guerra en Europa de sus monarcas o en pagar productos de lujo importados desde el extranjero. La población, mientras tanto, se empobrecía. En cuanto a eso de productos importados, ocurrió una cosa súper curiosa. Ya sabéis que Castilla producía una lana de excelente calidad, pero esa lana no, por regla general, no comportaba la producción de paños laneros aquí en España, sino que se iba hacia el norte de Europa. Allí se producían estos paños que luego se vendían a mayor precio aquí en la península. Es decir, un negocio perfecto. Evidentemente hubo quien se benefició, aquellos que comerciaban con el continente americano y hacían préstamos a interés, y los prestamistas y los comerciantes. En cuanto al comercio, la demanda de productos, ya lo sabéis, y el crecimiento de esa población estimuló la producción de algunas manufacturas y del comercio, y surgieron, bueno, importantes talleres artesanales. Bien, como veis, lo hemos dicho, aumentó la población, pero al aumentar la demanda y la llegada de plata y oro de América, esto provocó una inflación brutal. Ahí tenéis, para concluir, una gráfica en el que veis cómo entre el año 1500 y 1600 la llegada de metales preciosos de América va aumentando muchísimo, especialmente desde la segunda mitad del siglo XVI, y este aumento es mmm, prácticamente, bueno, proporcional a el aumento de los precios, a la mayor llegada de metales preciosos aumentan los precios en España, con lo cual ¿quién lo paga? La gente más humilde, que ve cómo los productos se carecen. Bueno, con esto vamos a poner punto y final a este tema. El siguiente abordaremos los Austrias menores y acabaremos el bloque temático y veremos cómo las cosas en ese siglo XVII, bueno, van a ir a peor en el ámbito político, económico, social, demográfico, no así en el cultural, por ese mencionado siglo de oro de las artes y las letras españolas. Bueno, nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.